Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes. Comenzamos con el seminario Rufero de Francia y muchas gracias a Alejandro Miralles, sobre todo, que nos va a acompañar porque es el conferenciante de hoy de la Universidad Jaime I en Castellón y nos va a hablar sobre lo que tenéis en pantalla, sucesiones de interpolación en espacios de funciones en el ámbito infinito dimensional. Pues cuando quieras, Alejandro, a tu Muy bien, disposición. Yo me muchas gracias, Julio. Quería daros las gracias a ti, Julio, y a David por invitarme al seminario. Y bueno, la verdad que tuve oportunidad de conocer a Julio con Imaginary en Castellón y David fue compañero mío durante bastante tiempo en la UGI, así que los conozco y bueno, son personas muy agradables y es una alegría poder dar esta charla aquí, ¿no? Aunque sea a distancia. Bien, yo quería hablaros de sucesiones de interpolación en un ámbito infinito dimensional. Con lo de ámbito infinito dimensional, lo que significa es que vamos a trabajar con funciones que van a estar definidas en la bola de un espacio de Banach y en principio vamos a trabajar todo el rato con funciones complejas. O sea, hay cosas que se pueden aplicar al ámbito real, pero nosotros vamos a trabajar todo el rato con funciones complejas. Bien, pues dicho esto, el resumen de la charla, más o menos, va a ser el siguiente. Primero explicaremos más o menos qué es una sucesión de interpolación. Digo más o menos porque hay muchas maneras de definir una sucesión de interpolación. Entonces, durante la charla veremos, de hecho, más de una forma de sucesión de interpolación. Después veremos algunos resultados un poco más clásicos y otros más recientes sobre interpolación cuando trabajamos en H infinito. H infinito es el espacio de funciones que son analíticas y acotadas. Y siempre en este contexto que comentamos sobre la bola de un espacio de Banach, aunque también veremos algunos resultados más clásicos. Y por último, trabajaremos sucesiones de interpolación en el espacio de Bloch. Me interesa, bueno, estos dos espacios son interesantes porque, bueno, mientras que en H infinito, bueno, en los dos casos, las condiciones, digamos, necesarias para la interpolación son similares, pero para construir funciones de interpolación en estos espacios veremos que las técnicas son un poco distintas. Mientras que en H infinito, digamos, construimos de manera muy explícita las funciones de interpolación, en el espacio de Bloch, digamos que demostramos más la existencia de la interpolación. Pero luego lo veremos. Entonces, vamos ya con la charla, digamos. Bueno, ¿qué es o qué suele ser una sucesión de interpolación? Bien, pues si consideramos un espacio de funciones acotadas que están definidas sobre un cierto dominio, cuando tomamos una sucesión xn, diremos que es de interpolación o interpolante para nuestro espacio si cada vez que tomamos una sucesión acotada, o sea, es decir, una sucesión de infinito, podemos encontrar una función de nuestro espacio que interpola esos valores en los xn, ¿vale? En la sucesión xn. Bien, es bastante fácil, bastante obvio que esto es equivalente a decir que el operador que transforma las funciones de A en la imagen de las funciones vía los xn, bueno, perdón, la imagen de los xn vía la función, que ese operador es sobreyectivo, ¿no? Es decir, para cada elemento del infinito queremos encontrar una función, ¿no? Bueno, pues voy a hacer un poquito más de hincapié en esto porque veremos, lo trabajaremos después. Me vais a permitir que doble un poquito. Yo no me estoy viendo, pero vamos a ver. Voy a doblar un poquito la tablet para poder, disculpadme, para poder escribir un poco. Vale, hemos comentado que... Vale, un segundito. Hemos comentado que la interpolación es equivalente a
que este operador sea sobreyectivo. Y bien, al final, si este operador es sobreyectivo, lo que podemos es definir una aplicación que transforma, que a cada sucesión la aplica en una función que finalmente va a darme la propia sucesión. Es decir, que cuando yo compongo E con esta aplicación S me da la identidad. Es decir, lo que estoy diciendo es que yo puedo encontrar una inversa por la derecha de esta aplicación T. La aplicación T, esta aplicación de interpolación, siempre es lineal. Pero, de hecho, si esta aplicación S también es lineal, diremos que la interpolación es lineal. Diremos que la sucesión es de interpolación lineal. ¿Ok? Bien, pues, vale, resumen, tenemos la definición de interpolación, eso es equivalente a que el operador T sea sobreyectivo, es lo mismo que decir que existe una inversa por la derecha, y si esa inversa además es lineal, hablaremos de interpolación lineal. ¿Vale? Ese es el resumen de la definición que yo quería dar de interpolación. Bien, pues, dicho eso, vamos a ver ya algunos resultados en espacios de funciones analíticas acotadas. Para ello vamos a ver los resultados más clásicos. Trabajaremos en el disco, en D. D es el disco unidad complejo, es decir, el conjunto de números complejos de módulo menor que 1. Y H infinito es un espacio bastante conocido. Es el espacio de funciones complejas que están definidos en el disco unidad, que son analíticas y que son acotadas. Este espacio se le dota con la norma del supremo, es decir, con la norma infinito. Bueno, creo que me puedo levantar ahora la pantalla otra vez. Se le dota con la norma del supremo y es un espacio de Banach. Y de hecho, en particular, es una álgebra de Banach. Bien, pues los automorfismos del disco son bien conocidos. Los automorfismos son las aplicaciones que son del disco en el disco, biyectivas, analíticas y con inversa analítica. Y como decía, son bien conocidas, son estas de aquí, son rotaciones por estas transformaciones de Möbius. Y bueno, eso tiene mucha relación con una métrica que es muy inherente a H infinito, a los espacios de funciones analíticas en general, y es la llamada métrica pseudohiperbólica. La métrica pseudohiperbólica entre dos elementos del disco viene dada por esta definición. Y bueno, si nos fijamos en la definición de estas phis, de estas aplicaciones de Möbius, obviamente esto es el módulo de... Puedo escribir más o menos así. Bueno, sería al final el módulo de esta transformación. Algo absolutamente nada de la cosa. ¡Ánimo! Vale. Bien, pues también es bien conocido que la métrica pseudohiperbólica es contractiva para las aplicaciones analíticas del disco en el disco y de hecho la igualdad se tiene si solo si la función es un automorfismo. Bien, ese es más o menos un resumen para entender un poquito H infinito. Y bueno, si aplicamos nuestra definición de interpolación a H infinito, una sucesión sea de interpolación para H infinito si cada vez que tomamos una sucesión acotada encontramos una función de H infinito que interpola los valores en los zn de mi sucesión del disco. Voy a incorporar un par de definiciones para no ser muy técnicos durante la charla. Y además son definiciones que creo que se entienden bastante bien. Diremos que una sucesión del disco es separada si la puedo separar con la métrica pseudohiperbólica, es decir, si la distancia entre dos elementos cualesquiera siempre es mayor o igual que una constante, o lo que es lo mismo que el ínfimo es positivo, ¿no? Y una condición que es más fuerte que la separación es el concepto de sucesión uniformemente separada. En esta condición
lo que hacemos es que para cada elemento de la sucesión tomamos las distancias con el resto de elementos y tomamos sus productos. Y esos productos son los que tienen que estar por encima de una constante. ¿Vale? Es decir, la separación es que la sucesión esté separada con la métrica pseudohiperbólica y la separación uniforme, que los productos estén separados, digamos. Aunque esta definición la hago en el disco, se puede generalizar, porque después vamos a generalizar la métrica pseudohiperbólica a un ámbito más general, que no sea el disco, pero las definiciones se van a conservar. ¿Ok? Bueno, pues dadas estas definiciones, vamos con los resultados clásicos. Hay dos condiciones necesarias de interpolación que son bastante sencillas. La primera es que si la sucesión es interpolante para h infinito, entonces la sucesión es separada. Esto es consecuencia, bueno, la idea de esto es sencilla, digamos que lo que se hace es tomar funciones de interpolación que den unos y ceros en la sucesión de interpolación y jugar con la aplicación de interpolación que habíamos definido antes y con el teorema de la aplicación abierta. Con esto más o menos sale la primera parte. La segunda es un poquito más complicada, pero la segunda condición necesaria es que si una sucesión es de interpolación, entonces debe cumplir esta condición, que se conoce como condición de Blaschke, y esta condición me permitirá construir lo que se llaman productos de Blaschke infinitos. Los productos de Blaschke infinitos me permiten conseguir unos y ceros en mi sucesión en funciones que conservan, digamos, están acotadas por 1. ¿Ok? Esto en cuanto a condiciones necesarias. Y si damos a condiciones suficientes, un teorema clásico es el teorema de Heimann-Neumann. Heimann y Neumann probaron que si una sucesión del disco cumple esta condición, entonces la sucesión es de interpolación. Esta condición lo que viene a decir es que si la sucesión crece de manera exponencial a la frontera, pongo un ejemplo, vamos a ver. Vuelvo a poner la tableta así hacia abajo. Por ejemplo, la sucesión n igual a 1 menos 1 partido 2 elevado a n, incluso una sucesión cuyo módulo cumpla eso, ¿no? Es decir, lo que yo estoy buscando al final es que yo tengo el disco y lo que hago es ir tomando pues discos, pero digamos, el crecimiento del radio es exponencial, ¿no? Y entonces, si separamos lo bastante la sucesión será de interpolación. Bueno, el teorema clásico de interpolación, el más conocido, es el teorema de Carleson, que es el que prueba, que da una caracterización de la interpolación y demuestra que una sucesión es de interpolación para h infinito si solo si la sucesión es uniformemente separada. ¿Vale? Recordemos que uniformemente separada era que los productos de las métricas pseudohiperbólicas eran mayores o iguales que una constante. Vale, este es el teorema clásico, ¿no? de interpolación. Bien, pues, ¿qué ocurre cuando uno quiere extender estos resultados? Los quiere extender a un ámbito infinito dimensional. Aunque, bueno, voy a aprovechar, voy a matar dos pájaros de un tiro porque, bueno, al final voy a hacer las definiciones en un ámbito infinito dimensional, pero también se pueden aplicar al ámbito finito dimensional. Aunque en el ámbito finito dimensional haya unas definiciones de funciones analíticas un poco más sencillas. Bien, pues si tomamos un espacio de Banach complejo y llamamos B a su bola unidad, vuelvo a decir que esto se puede hacer sobre la bola, pero también se puede hacer sobre un dominio general, un dominio U abierto, ¿vale? Cualquiera. Pero vamos a centrarnos solamente en la bola unidad. Bien, pues diremos que una función definida en la bola es analítica si podemos expresarla localmente como una serie de potencias. Es decir, bueno, en este caso se llama serie polinomial. ¿Qué son estos P sub n que tenemos aquí? Bueno, lo tenemos aquí explicado después. P sub n son lo que se llaman polinomios n homogéneos. Los polinomios n homogéneos son restricciones de aplicaciones
n lineales a su diagonal, ¿vale? Por eso ponemos x todo el rato. Si pensamos en una función analítica en el caso clásico, ¿no? Es decir, imaginar que estamos en C o en disco, por ejemplo, pues ya sabéis que una función analítica, voy a doblar, una función analítica es la que se puede poner localmente como una serie de potencias. Y bueno, al final, digamos que esto de aquí son nuestros polinomios, ¿no? Que al final estamos hablando de que podría definir el polinomio n homogéneo. Yo creo que esto se entiende bien. El polinomio n homogéneo, en el caso complejo, sería este, ¿no? Y cuando queremos extenderlo, también esto en realidad es la restricción de una aplicación n lineal, ¿no? De C en C. Pues cuando la restringimos a la diagonal. Pues bueno, cuando extendemos esta idea al caso infinito dimensional, pues tenemos esta definición. Incluso podemos cambiar la C que tenemos de las funciones complejas, las podemos poner sobre cualquier espacio de Banach F y la definición es idéntica. Solo hay que cambiar los polinomios y las aplicaciones n lineales irían del producto de los E's a F en vez de C. ¿Ok? Bien, pues dicho esto, podemos extender, como ya sabemos lo que es una función analítica definida en la bola de un espacio de Banach, pues H infinito va a ser el espacio de funciones que son analíticas y acotadas sobre la bola. Podemos también dotarlo de la norma del supremo, de la norma infinito, y eso es un espacio de Banach. Bueno, en particular, si tomamos espacios finitodimensionales, Cn, con la norma euclidia, la norma 2, normalmente la bola se suele llamar bola o bola euclidia y se suele denotar por d sub n. Y si tomamos también el espacio finito dimensional Cn con la norma infinito, es decir, con la norma del supremo, la bola se suele denotar por dn y se conoce como polidisco. Bien, pues dicho eso, también podemos hablar de los automorfismos en la bola. Los automorfismos en la bola van a ser las aplicaciones que son directivas de la bola, que son analíticas y con inversa analítica. Denotaremos así el conjunto de automorfismos. Y, bueno, si recordamos algunas de las propiedades de la métrica pseudohiperbólica, podemos extender la definición de la métrica pseudohiperbólica de varias maneras, pero en particular de esta. Definiremos la métrica pseudohiperbólica para dos elementos de la bola como el supremo de las distancias entre las imágenes de funciones que van de la bola en la bola y que son analíticas. ¿Vale? Asociada a la métrica pseudohiperbólica hay otra métrica, que es la métrica hiperbólica, que la tenemos debajo, esta de aquí. La métrica hiperbólica es simplemente la arcotangente hiperbólica de la métrica hiperbólica. Bueno, la arcotangente hiperbólica, pues llegada por esta expresión. Bueno, hay algunas diferencias entre ellas, ¿no? La métrica pseudohiperbólica está siempre entre 0 y 1, por ejemplo, y la métrica pseudohiperbólica pues se mueve entre 0 e infinito. Bien, obviamente, con la definición de la métrica pseudohiperbólica tenemos esa que es contractiva para las aplicaciones que son analíticas y, de hecho, la igualdad también se consigue en el caso de que la F, ¿no? Esta desigualdad de aquí, la igualdad la conseguimos cuando la F sea un automorfismo. Bien, pues un segundito. Vale, pues en nuestro contexto podremos hablar de sucesión de interpolación igual que en H infinito, solo que tomaremos funciones de H infinito de la bola. ¿Y qué resultados se conocen sobre esto? Bueno, pues Bergson probó en los años 80 que si la sucesión que tomo está en la bola finitodimensional, ¿vale? Hemos dicho que esto era Cn con la norma euclídea. Si la sucesión es uniformemente separada para la métrica pseudohiperbólica, entonces la sucesión es de interpolación. Y un poco más tarde, Bergson, Chang y Lin probaron un resultado totalmente análogo, pero para las funciones en el polidisco. Es decir, si la sucesión es uniformemente separada y la sucesión está en el polidisco, entonces también es de interpolación para H infinito del polidisco.
en este artículo también se probó que el recíproco es falso, es decir, si las sucesiones de interpolación no tiene por qué ser uniformemente separada. Esto difiere bastante del teorema de Carleson. Lo que sí se mantiene es la condición de separabilidad. Es decir, si hay interpolación, la sucesión es separada. Lo que no se va a mantener es que sea uniformemente separada. ¿Ok? Pues, ¿qué se conoce sobre un espacio de Banach complejo así general, que puede ser de dimensión infinita? Bien, pues se mantiene la condición de separabilidad como condición necesaria. Siempre que haya interpolación, la sucesión va a ser separada. Este resultado ya tiene cierto tiempo, pero da una condición suficiente para la interpolación. Si la sucesión, no la sucesión tal cual, sino si la sucesión de normas cumple que es uniformemente separada, entonces las sucesiones de interpolación, de hecho es de interpolación lineal para H infinito. Claro, aquí lo ideal sería quitar, no sé si se ve, quitar las normas y tener la sucesión tal cual. Pero eso no lo tenemos. Y claro, de hecho, hay una desigualdad. Dice que la métrica pseudohiperbólica, cuando yo tomo las normas, siempre va a ser más pequeña que la métrica sin normas. Claro, si se cumple sin normas, la condición sin normas, pues entonces se cumpliría con normas, pero luego pues al revés no. Bueno, pues esa es una condición suficiente. Lo que sí que nos permite esa condición es decir, este resultado de Heimann-Neumann, ¿os acordáis que hemos comentado antes que si una sucesión crecía de manera exponencial a la frontera, entonces era de interpolación? Claro, pues basta con que sustituyamos los módulos de los zn por las normas de los xn. Tenemos la bola de un espacio de Banach. Y lo que hacemos es, bueno, pues lo mismo. Vamos tomando una sucesión que, pues el mismo ejemplo que antes, en vez de módulo podemos tomar la norma, una sucesión del tipo 1 menos 1 partido 2 elevado a n, y esa sucesión va a ser de interpolación, ¿vale? Es decir, que esté lo bastante separada. Como corolario, podemos obtener un resultado que ya era conocido, era un resultado de Aaron Coley-Gamelin, si no recuerdo mal, pero bueno, con este corolario, digamos, se obtiene de manera muy sencilla, ¿no? Si tenemos una sucesión que tienda a la esfera unidad, es decir, que la sucesión de normas tienda a 1, entonces siempre encontramos una subsucesión de interpolación, claro, porque vamos a encontrar una subsucesión que crezca tan rápido como queramos a 1. Bien, pues estos son resultados generales con espacios de Banach. ¿Qué pasa si particularizamos un poquito y nos vamos a un espacio de Hilbert? Bien, en un espacio de Hilbert sí que tenemos, digamos, una generalización del teorema de Carleson para la condición suficiente. Es decir, si la sucesión es uniformemente separada, entonces es de interpolación e incluso de interpolación lineal. Además, si la sucesión que tomamos del infinito, la sucesión acotada, está acotada por 1, podemos encontrar una función que esté acotada por esta cantidad de aquí. A ver, tomamos la sucesión menor que 1, lo idóneo, si la función me tiene que dar en los xn, me tiene que dar los a sub n, y en los otros puntos pues se tiene que ir un poquito, lo ideal es que esto se acercara a 1. Y lo cierto es que aquí la delta esta es la constante de la separación uniforme. Si tendiera a 1, por ejemplo, esto tendería a 0, ¿no? Esto tendería a 1. Y la constante que nos da es 2048 partido por el número E, o sea, queda casi como 600 o 700, ¿no? Lo ideal sería encontrar pues una función que estuviera un poquito más acotada, o ver que no se puede. Bueno, desde luego el recíproco es falso y sí que quería hacer un pequeñito esbozo de la idea de cómo se interpola en este caso. Voy a comentarlo aquí, voy a escribirlo aquí. Vamos a ver. Digamos que para demostrar que la sucesión es de interpolación, lo que se hace es que se buscan unas funciones que van de la bola, que son complejas y están definidas en la bola, y esas funciones van a cumplir que
en los XJ dan 1 y cuando tome otro elemento de la sucesión, otro K distinto de J, va a dar 0. Y además, la suma esta suma va a estar uniformemente acotada. ¿Esto qué implica? Claro, si tomamos cualquier sucesión del infinito, ¿cómo construyo la función de interpolación? Bueno, pues con estas funciones de aquí, fijaos que yo puedo construir la función la suma sub n fn. Y esto, obviamente, en los puntos de la sucesión de los xn me va a dar los a sub n. Y además, esta condición de que la suma está acotada uniformemente, lo que va a dar es que la función está bien definida, es analítica, está en h infinito, etc. Bueno, el problema está con la construcción de las FJ. Las FJ, digamos, se basan en la construcción de ciertos productos de Blaschke, pero claro, productos de Blaschke aquí con elementos del Hilbert, pues hay que jugar un poquito con ellos. Son unas B sub J que también cumplen lo mismo que J, dan unos y ceros, pero estas, su suma no está acotada. Lo que hay que hacer es multiplicarlas por ciertos pesos. Y al multiplicar estas por ciertos pesos, y aquí está la dificultad técnica del asunto, conseguimos estas FJ y hacemos la construcción tal como hemos indicado. Bien, esto era un pequeño esbozo solamente para explicar un poquito la idea, que es relativamente constructiva de la interpolación. Y bueno, continuamos. Claro, la pregunta es, bueno, si en un Hilbert yo puedo demostrar que la condición de separación uniforme es suficiente para interpolar, ¿qué pasa en un Banach cualquiera? Pues es un problema abierto, es un problema que no se conoce, pero lo que sí que sabemos es que si hay un espacio que es test para esto, si se prueba esto para C0, el espacio de sucesiones convergentes a cero, entonces se podrá demostrar para cualquier h infinito. Y de hecho se podrá incluso generalizar un poquito más, a un contexto más amplio de álgebras uniformes. Bien, pues dicho esto, este era un poco el resumen que quería hablar de h infinito. Nos vamos a meter ya en la interpolación en espacios ponderados y espacios de Bloch. Bien, voy a recordar el espacio de Bloch. El espacio de Bloch clásico es el espacio de funciones que están definidas en el disco, que son analíticas y que, aquí tenemos la expresión, el módulo de su derivada por este peso está acotado. Bueno, pues este supremo, esta expresión, define una seminorma que al sumarle con esta constante de aquí me da una norma y el espacio de Bloch junto con esa norma es un espacio de Banach. Bien, pues dicho eso, ¿qué propiedades interesantes tiene el espacio de Bloch? Bueno, la propiedad más interesante para mí es que esta seminorma que hemos definido antes es invariante por automorfismos del disco. Es decir, cuando yo compongo cualquier función del Bloch con un automorfismo, la seminorma queda invariante. Bien, ¿qué funciones hay en el Bloch? Bueno, pues h infinito está en el Bloch, es decir, las funciones acotadas son del Bloch, siempre estamos hablando de funciones analíticas, y aunque no son las únicas, hay funciones que son del Bloch y no son acotadas. Y bueno, además la contención de h infinito en el Bloch se hace de manera continua, ¿no? Porque tenemos esta desigualdad entre las normas. Esto es una consecuencia del lema de Schwarz. Bien, pues dicho eso, ya os he dicho antes que quizás vamos a ver más una forma de interpolación y aquí lo tenemos, ¿no? ¿Qué es una sucesión de interpolación para el espacio de Bloch? Pues nosotros consideraremos que la interpolación es lo siguiente. Una sucesión Zn del disco será de interpolación para el espacio de Bloch si cuando tomo una sucesión acotada encontramos una función ya no que
en los zn valga a sub n, sino que cuando yo tomo la derivada por el peso, esto de aquí, me da los a sub n. Fijaos que esto tiene mucho que ver con la definición de la seminorma, ¿no? ¿Ok? Entonces la interpolación aquí ya no será las funciones tal cual, sino las derivadas por los pesos. Bien, pues en cuanto a los resultados clásicos, Atele demostró que si una sucesión es de interpolación para el espacio de Bloch, entonces es separada. Hago mucho hincapié en lo de la separación porque es algo que es una condición necesaria que suele aparecer en casi todos los ámbitos de interpolación, ¿vale? En funciones analíticas. Siempre que hay interpolación suele haber separación. Bien, pues en este caso, si es interpolante para el espacio de Bloch, la sucesión es separada. Y el recíproco es casi cierto. ¿Por qué digo casi cierto? Si la sucesión es suficientemente separada, ¿qué significa suficientemente separada? Este concepto, bueno, lo he puesto así, pero lo que viene a decir es que hay una constante que se acerca mucho a 1, de manera que si la sucesión está separada con esa constante por encima, o sea, con una constante por encima de esta constante cerca de 1, o sea, si está lo bastante cerca de 1, entonces la sucesión es de interpolación para el Bloch, ¿vale? Es una especie de casi recíproco. Bien, pues ese es el resultado clásico de interpolación en el Bloch. Quería aprovechar también la charla para ver algunas cuestiones de extensión del espacio de Bloch a un ámbito finito e infinito dimensional. Cuando uno trata de extender el espacio de Bloch al ámbito finito dimensional, tomamos, por ejemplo, la bola euclidia. Podemos, claro, como tenemos la derivada, uno puede pensar, bueno, pues lo que hago es cambio los módulos por normas, como he hecho aquí, y cambio la derivada pues por el gradiente, ¿no? Lo tengo aquí. Bien, pues uno puede definir una seminorma de esta manera, aunque también podría considerar lo segundo que hay abajo, que es la derivada radial. La derivada radial la tenemos aquí escrita. La derivada radial, la voy a poner aquí, tengo un rinconcito, viene a ser simplemente, como es el producto escalar, la suma desde la 1 hasta n de las parciales es el producto escalar al final del gradiente con el propio vector, ¿no? Bien, pues Timony, que es el que introdujo prácticamente el espacio de Bloch en el ámbito finito dimensional, probó que estas seminormas son equivalentes, pero el problema es que la condición así chula que tenían que el espacio de Bloch clásico, que era justamente la invarianza por automorfismos, no se conserva con estas seminormas. Entonces, ¿qué hace Timony? Bueno, voy a beber un poco de agua. Bueno, Timony entonces dice, oye, voy a inventarme una... Bueno, no inventarme, ¿no? Pero dice, voy a definir el espacio de Bloch de la siguiente manera. Voy a definir estos QF, digamos, se pueden ver como la norma del diferencial de F como vector cotangente, pero esto es algo que pertenece al ámbito de la geometría diferencial. Voy a poner la transparencia solo por curiosidad y por si alguien entiende un poquito más de esto. Aunque bueno, estos son todos detalles técnicos, no es demasiado importante para la charla. Simplemente comentar que estas QFs se pueden definir con estas expresiones. Esta B sub z es la métrica de Bergman, que a su vez, si nos vamos a la matriz de esta métrica, la base canónica, viene dada por esta expresión, con derivadas segundas. Esta K es el núcleo de Bergman, pero bueno, no es muy importante entender mucho la definición que da Timony. Lo que sí me interesa para el resultado que viene después es entender que al final esto pertenece al ámbito de la geometría diferencial y es una cuestión muy finito-dimensional. Y no se puede extender al ámbito infinito-dimensional a priori. Bueno, pues dicho eso, ¿vale? Lo que demuestra Timony es que con esta seminorma las funciones sí que son invariantes por automorfismos y esta seminorma es equivalente, y esta es un poco la gracia de lo que hace Timony, a la clásica que hemos definido antes, o que a su vez era equivalente también a la que definíamos con la derivada radial. Vale, entonces Timony dice, oye, yo tengo
Define cómo quieres el espacio de blog, con la radial, con el gradiente o con esta seminorma que yo acabo de poner, que es invariante por automorfismos. Son equivalentes y yo al final le puedo dar una seminorma que es invariante por automorfismos, así que tenemos el asunto arreglado. Bien, pues Timony, hay una cosa que a mí me tenía un poco mosqueado, porque Timony trabaja en la bola euclídea, finito dimensional, pero también define el espacio de Bloch de una manera muy similar en el ámbito del polidisco. Es decir, esta QF que hemos dicho antes y esta seminorma que era invariante por automorfismos, él demuestra que la bola funciona bien y en el polidisco también. Pero hay una cosa que no dice en el artículo. Cuando yo trabajo en el polidisco, la definición equivalente, digamos, con la seminorma natural que yo pondría con el gradiente, es equivalente a esta que yo me estoy inventando, que es invariante por automorfismos. Y eso es algo que yo estuve buscándolo y no estaba en ningún sitio. Y uno podría pensar que sí, pero el resultado es que no. Resulta que ya ni siquiera para n igual a 2 ya falla. Es decir, uno coge el bidisco y resulta que en este caso las seminormas no son equivalentes. Entonces, no puedo decir un espacio de Bloch para la seminorma que es invariante por automorfismos y un espacio de Bloch con la seminorma natural con el gradiente. En la bola euclídea funcionará bien, todo es igual, pero ya en el polidisco falla. Son espacios distintos. Bien, sin embargo, cuando uno quiere extender esto a un ámbito infinito dimensional, un espacio de Hilbert complejo, que puede ser finito o infinito dimensional, y aquí sí que funciona todo bien, ¿vale? Vuelvo a tener la seminorma con el gradiente, la seminorma con la derivada radial, que en este caso, pues el producto, tengo también el producto escalar, y esa tercera seminorma, y esta es un poco la gracia del asunto, esa tercera seminorma va a ser invariante por automorfismos y lo que se tiene es que los espacios que definen estas tres seminormas son iguales y con esto podemos definir el espacio de Bloch en la bola de un espacio de Hilbert. Bien, pues dicho eso, ¿vale? Recordad, porque vamos a trabajar después con la derivada radial, pero podemos tener el gradiente, podemos tener la derivada radial y podemos tener esta seminorma que es invariante por automorfismos. A modo de curiosidad, cuando uno trabaja con el espacio de Bloch sobre la bola de un Hilbert, pues las funciones acotadas siguen siendo de Bloch y no son las únicas. Y también a modo de curiosidad, hay una caracterización de las funciones de Bloch que es lipschitzianas para la métrica hiperbólica. La métrica hiperbólica es esta métrica que hemos dicho antes asociada a la métrica pseudohiperbólica. Es una caracterización de las funciones de Bloch. Bueno, en el caso clásico y en el caso de la bola de un Hilbert. Bien, pues una vez ya hemos familiarizado un poquito con esto, voy a comentar algunos resultados de interpolación en espacios ponderados. Vamos a ver espacios ponderados porque van a tener mucha relación con el espacio de Bloch, ¿vale? Y lo que vamos a hacer después es extender los resultados de interpolación tanto a los espacios ponderados en dimensión infinita como al espacio de Bloch en dimensión infinita. Bien, bueno, pues definiremos H infinito alfa como las funciones que son analíticas en la bola, estamos en la bola euclídea finito dimensional, otra vez. Son analíticas y el supremo de, bueno, la función, el módulo por estos pesos, para que aparece el alfa, es acotada. Bueno, parece un poco al Bloch, ¿no? Simplemente tengo el alfa y en vez de la derivada tengo la función tal cual. Al final, de hecho, este peso puede ser cualquier otro peso, pero vamos a centrarnos en estos pesos. Bien, pues diremos que una sucesión de la bola es interpolante para nuestro espacio si para cada sucesión acotada existe una función que interpola, pero tomando, ¿vale? Fijaos que siempre es muy parecido a esta expresión, que es la que define
la norma del espacio, ¿vale? Es decir, se parece mucho a lo que pasaba con el espacio de Bloch, ¿no? La interpolación la hacemos con esta expresión. Bien, dicho eso, voy a definir esta expresión. No es muy importante recordarla, simplemente saber que hay una expresión K que depende de ciertos valores alfa y beta y depende de la sucesión, porque luego aparecerá en algunos resultados. Esta condición, para mí, es como una mezcla entre la condición de Blaschke, aquella que permitía construir productos de Blaschke, y un poco la de separación uniforme. Pero bueno, es una especie de... Y bueno, simplemente recordar que hay una K que depende de la sucesión. ¿Qué resultados se conocen? Bueno, en este caso clásico, Massaneda, en los años 90, probó que una condición necesaria para interpolación es que esta K que hemos dicho antes sea finita para ciertos valores de beta y que la sucesión sea separada. Volvemos a tener, como hemos dicho antes, la separación como condición necesaria de la sucesión. Siempre que hablamos de separada, siempre pensamos separada con la métrica pseudo-Viterbo. Y como condición suficiente, tenemos que si para ciertos valores de beta la K es menor que 1, entonces la sucesión es de interpolación. Eso es lo que se conoce en el caso clásico de espacios ponderados. Y bueno, uno cuando quiere extender esto, y ahora sí que vamos con los espacios que quería comentar, en la extensión, ahora lo que tomamos, fijaos, es la bola de un espacio de Hilbert, cualquiera, finito o infinito dimensional. La definición es la misma que hemos hecho antes, solo que las funciones van a estar definidas en la bola de un Hilbert. Y aquí lo que vamos a hacer es trabajar con el espacio de Bloch que hemos definido antes, pero un poquito generalizado. Porque fijaos que tengo este alfa de aquí del exponente. Y bueno, tengo una derivada radial, esta era una de las definiciones equivalentes que hemos visto para el espacio de Bloch, pero la cuestión es que tengo al final una definición muy similar al espacio de Bloch, que es como una especie de Bloch generalizado, ¿no? Bueno, alfa es un número positivo. Bien, pues la definición de interpolación para el H infinito alfa va a ser la misma que en el caso de finita. Y con el Bloch haremos lo mismo, pero en vez de tomar las funciones, tomaremos la derivada radial. Es decir, lo voy a poner aquí arriba, lo que buscaremos es que cuando tenga estos pesos, vamos a alfa, por la derivada radial, me den justamente los valores a subir. Claro, tomo la derivada radial, no puedo tomar el gradiente porque estaría algo escalar, ¿no? Por eso tomo la derivada radial. Bien, ¿dónde está la gracia de hablar de estos dos espacios? Bueno, pues se puede demostrar que hay un isomorfismo isométrico entre los dos espacios. Bueno, en realidad, entre los dos espacios, fijaos en este sub cero que hay aquí, eso simplemente hace referencia a las funciones que en cero valen cero. Es para conseguir que sea un isomorfismo isométrico entre espacios de banda. ¿Vale? Pero este isomorfismo es el que me va a permitir que todo lo que ocurre en un espacio va a ocurrir en otro. ¿Vale? Cuando tengan condiciones sobre H infinito de alfa, vamos a tener condiciones sobre el espacio de Bloch generalizado. Bien, pues vamos a condiciones necesarias. Sorprendentemente, si una sucesión es de interpolación para o bien el espacio ponderado o bien para el Bloch, es separada. Ya no es tan fácil como en el caso de H infinito. Aquí hay que trabajar un poco, ¿vale? Para conseguir la separación. No se puede conseguir que la sucesión también es separada. Como condiciones suficientes, algunas un poquito sencillas son estas dos. Si la sucesión es de interpolación para H infinito, que ya teníamos condiciones, ya sabíamos cosas de cómo interpolar en H infinito, entonces tenemos interpolación para nuestro espacio H infinito alfa y para nuestro Bloch generalizado. Aunque, bueno, no hay una equivalencia clara. O sea, existen sucesiones de interpolación que son de interpolación para el Bloch, pero no lo son para H infinito, incluso en el caso clásico. ¿Ok? Bien, pues no sé cómo voy de tiempo. Bueno, ya, sí, llevo como 45 minutos, ¿no? Bien, pues para dar el resultado principal,
Voy a dar un par de pinceladas de dos definiciones. La primera definición es la definición de medida de Carleson sobre la bola de un espacio de Hilbert. Digamos que una medida de Carleson sobre la bola de un Hilbert va a ser una medida que controla ciertas ventanas. Digamos, yo fijo un H entre 0 y 1 y creo ciertas ventanas en la bola. Y estas medidas de Carleson lo que hacen es controlar estas ventanas, porque la medida sobre estas ventanas va a estar acotada por una constante por estas H elevadas a beta. Pero bueno, al final simplemente tengo unas medidas, les llamamos medidas de Carleson, y tengo estas Ks, que son las mismas que tenía antes, pero en este ámbito infinito dimensional, que son la misma expresión, una expresión que depende de la sucesión y de alfa y de beta, pero nos da un poco igual la parte técnica. ¿Y qué tenemos? Ese es el resultado principal en espacios ponderados y de Bloch. Es una condición suficiente y demuestra que si esta medida, la tenemos aquí, que viene dada por esta expresión en la que tengo la suma de pesos por estas deltas, que es las deltas al final nos dan las evaluaciones sobre los puntos, ¿no? Si esto es una medida de Carleson, entonces ya puedo casi aplicar lo que tenía en el ámbito finito dimensional. Es decir, si la sucesión es separada suficientemente o si la K es menor que 1, entonces tengo interpolación e incluso interpolación lineal tanto para nuestro H infinito alfa como para nuestro Bloch. Insisto otra vez que lo de la separación hace referencia a que esté muy cerca de 1 cuando yo separo, ¿no? Sí que quería hacer un pequeño esbozo de la demostración de esto porque difiere un poquito del H infinito, ¿vale? Prometo que va a ser muy breve, pero voy a doblar la tablet para poder escribir. Bien, pues digamos que aquí yo tengo mi operador de interpolación. Que a cada función se transforma en este caso tomaríamos esta expresión, ¿no? Porque la interpolación funciona así. Bueno, elevado a alfa, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a definir un R, que es el que digamos, intentando encontrar una aplicación inversa por la derecha, ¿no? Vamos a intentar. ¿Y cómo definimos esa R? Pues esa R va a ser una expresión, más o menos, así, que a cada sucesión la transforma, bueno, esto es una serie, que es una cuestión un poco técnica. Y aquí van unos exponentes que dependen de alfa y de beta, pero no, tampoco es muy importante. Y bueno, esta expresión, gracias a la condición de que la medida sea de Carleson, está bien definida, ¿vale? Esta función está en H alfa infinito, o sea, en H infinito alfa. Y la gracia no es, pero no, esta no es la inversa de T. Lo que ocurre es que cuando uno calcula la norma del operador identidad menos T compuesto con R, operadores, es menor que 1. Y bueno, como ya sabemos de análisis funcional clásico, básico, eso implica que T compuesto con R tiene inversa. ¿Vale? Es decir, o sea, bueno, tiene inversa, es invertible, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos es T compuesto con R y compuesto con R a la menos 1 es la identidad en el infinito. Y lo que hemos conseguido es encontrar un operador que es el operador que vamos, hemos encontrado una inversa para T a la derecha, que es justo una de las formas equivalentes que habíamos visto al principio del video. Vale, esa es un poco la idea de este teorema, por eso quería comentarlo, porque requiere
la construcción queda más clara en H infinito. En este caso, lo que se hace es construir un operador R y demostramos que tiene inversa la composición y con eso jugamos. Vale, pues vale, esto era un pequeño esbozo y ya para acabar, como corolario, bueno, en el caso finito dimensional sí que recuperamos la condición suficiente de Atele, que si la sucesión está suficientemente cerca de 1, entonces hay interpolación lineal a los dos espacios. Eso se cumple porque en este caso la medida que hemos definido antes es de Carlson. A modo de curiosidad, en el caso infinito dimensional, si la medida es de Carlson, entonces la K es finita, y en el caso finito dimensional, si la sucesión es separada o la K es finita, entonces la medida es de Carlson. Pero existen sucesiones de interpolación que cumplen que la K es infinita. En el caso de dimensión finita, las sucesiones de interpolación en norma siempre tienden a 1, ¿vale? Es decir, siempre tienden a la frontera de la bola. Pero en este caso, cuando pasa esto, la sucesión de normas no tiende a 1. Por último, una condición suficiente que sea fácil de aplicar, que no necesite analizar estas medidas de Carlson, es que, por ejemplo, si tengo una sucesión de la bola y la sucesión de normas es separada para m suficientemente cerca de 1, esto es lo que extiende un poco el teorema de Atele, entonces las sucesiones de interpolación, incluso de interpolación lineal, para el espacio H alfa, H infinito alfa, y para el espacio de Bloch generalizado. Vale, eso se parece bastante a la condición que teníamos con H infinito, ¿no? Como hemos visto antes, con la sucesión de normas. Y bueno, creo que con esto, eso es todo lo que os quería. Aquí tenemos fotografía, con la tele, de Bergson, algunos de los nuestros, el de Carlson, y bueno, el de Heimann y Neumann, que van por separado, que no fue un artículo juntos, fue un artículo por separado, y los de Timoni de extensión del espacio de Bloch. Y ahora sí, que creo que llegamos a más de 50 minutos, ya creo que eso es todo. Muy bien, Alex, pues muchas gracias por tu charla. Nada. Muchísimas gracias. Ahora es turno si tenéis alguna pregunta, comentario sobre la charla, sobre el contenido, sobre... ¿No hay preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Se me oye? Sí, se te oye. Sí. Sí. En los resultados estos en los que hablabas de sucesiones suficientemente separadas con una constante cerca de 1 en el ámbito finito dimensional, ¿Sí? ¿esa constante, ese suficientemente cerca de 1, tiene alguna dependencia con la dimensión? O... No, en principio, el problema es que la demostración es constructiva. O sea, no, perdona, no es constructiva. O sea, se demuestra que existe la constante, pero no se sabe cuánto vale. Entonces, ¿Y depende de la dimensión? No te lo puedo decir seguro ahora mismo. No estoy seguro si depende de la dimensión. Creo que en este contexto creo que no, ¿eh? Pero claro, en el ámbito infinito dimensional, claro, es verdad que en el ámbito finito dimensional podría depender de n. Imagino que no, pero no te lo puedo asegurar. Pero se puede ojear. Vale. Hola, yo soy Manolo, tengo otra pregunta. Hola, Sí, Alex. Manolo, me das miedo, Manolo, que tú sabes mucho de esto. A ver. No, al contrario. Vamos a ver, mira, ¿puedes volver al resultado de H infinito en el Hilbert, ese que hiciste en el 16? Sí, vuelvo. A ver si... A ver... Vamos así... creo que está... perdona. Aquí. Sí, es que la voy a rayar un poco. Borro... Sí, Esto es, ¿no? Bueno, mira, a mí me da la impresión de que la razón fundamental para que puedas trabajar en un Hilbert es porque tienes muchísimos automorfismos. En particular, dados los dos puntos de la bola, tú puedes construir un automorfismo que lleve un punto en el otro. Sí. Y los espacios que tienen esa propiedad son los que llaman JB estrella triple, si no estoy equivocado. Sí. Entonces, la pregunta sería si en JB estrella triple ese resultado puede ser verdad o no. Sí, de hecho, claro, no, el problema es, el problema que he puesto, efectivamente depende mucho del hecho de que los automorfismos estén muy bien descritos, como bien sabes, ayuda mucho para hacer la interpolación. Pero fíjate que en la siguiente transparencia lo que había dicho era, bueno, perdona, el problema que había comentado que está abierto es qué pasa en general. Y lo que he dicho es que C0 es un espacio test y C0 es un JB estrella triple también. Ya. O sea,
En C0, porque ¿qué pasa? Que ya sabes, la definición de la métrica en C0 tienes unos supremos y no permite... Vamos, la idea básica es que en el Hilbert se puede extender más o menos de manera sencilla las ideas de Bergson y funcionan bien en el ámbito infinito dimensional, pero en el ámbito de C0, cuando intentas extender el polidisco, falla. Ya. Entonces, a pesar de que C0 es un JB estrella triple, no funciona. Bueno, por lo menos no funciona Entonces, tal está cual. claro que no es la cantidad de automorfismos. O puede ser que con otra idea y otro enfoque, con los automorfismos directamente, con la idea de los JB triples o JB estrella triples, a lo mejor pueda funcionar, ¿eh? Pero quiero decir, la construcción tal cual, las construcciones que se conocen, con las construcciones que se conocen no funcionan. Otra cosa es que pueda funcionar de otra manera, que a lo mejor... No, además en C0 tú, la manera de construir automorfismos no es más que poner medios en cada coordenada, o sea que Claro, efectivamente, pero eso, claro, el tener el supremo ese fastidia un poquito y no permite, pero bueno, estamos detrás de ello. A ver si... Vale, gracias. Gracias por venir. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, pues si no hay más, muchas gracias de nuevo, Alex, muy bien, por tu intervención, por la charla. Muchas gracias. Estoy diciendo a David que cortamos la grabación.